Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de Radio Latacunga y a través de Facebook, canal de Radio Latacunga, y a través de la página del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla, todos los sábados a las 18 horas. Estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy tenemos nuevamente desde la hermana República de Colombia a nuestro hermano William David Toro Restrepo. Él es apologista católico en el canal de YouTube Enfoca tu Fe. El tema que vamos a tratar es el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, concretamente el subtema Cristo Jesús, numerales desde el 727 al 730. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano William, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Hola, hermano Juan, un gusto para mí nuevamente estar aquí en el programa. Desde el primer programa que tuve aquí, yo se lo dije, me parece que es una iniciativa maravillosa y fantástica que en realidad hace mucha falta. Un estudio y análisis así a profundidad de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, nada, muy contento. Y de verdad es un orgullo que me siga teniendo en cuenta para estas transmisiones. De verdad, muchas gracias a usted, hermano, y a todos los que están también ahí detrás de todo este equipo de producción y de transmisiones. Gracias por participar. Eso es un apoyo que necesitamos, la participación de cualquier católico, cualquier creyente que quiera dar fe, dar testimonio de su fe a través del catecismo. Bien, eh, queremos que nos recuerde un poco quién es William David Toro Restrepo. Quiero iniciar diciendo que soy un bautizado. Así se lo escuché hace poco que tuve una entrevista con mi gran amigo también, Wilson Tamayo, de la comunidad Lazos de Amor Mariano, y como dicen por ahí, me la robé. Creo que es la mejor forma en la que uno puede iniciar describiéndose como cristiano y católico. Soy un bautizado, porque eso me constituye como hijo de Dios, como hijo del Dios Altísimo, como miembro del cuerpo de Cristo en la Santa Iglesia Católica. Y ahora, de manera más puntual, sí, mi nombre es William Toro, orgullosamente católico, felizmente casado, con dos hijos, vivo en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y en cuanto al testimonio, así como de manera resumida, para las personas que de pronto todavía no lo conocen, durante 16 años atravesé un proceso en el cual primero estuve en el ateísmo militante, luego pasé como al agnosticismo, quedándome como en un punto medio, esperando a él encontrar respuesta, bien sea del que afirma no creer o del que afirma creer. Y allí me convencieron desde la parte de los que sí creen, pero no es de la parte cristiana, católica, y para de pronto más de uno pensará, ay, de pronto entonces en el protestantismo o en otra religión, pues resulta que no, me convencieron en el ocultismo.
me convencieron porque me mostraron que la brujería funcionaba. Entonces yo desde el escepticismo agnóstico que tenía, me metí a mirar a ver si eso era verdad, comprobé que era verdad y me metí de lleno allí. Entonces ya no es que no creyera en la existencia de Dios, sino que pensaba que Dios era un Dios malo, ¿ya? Y entonces terminó volviéndome también un profundo anticristiano, anticatólico, pero ven. Para la gloria de Dios, gracias a mi esposita, terminé yendo entonces a un retiro espiritual donde el Señor, la Santísima Virgen María, me ayudaron a caerme el caballo como San Pablo y bueno, aquí estamos entonces para la gloria del Señor. Nos hemos formado en esta hermosa disciplina que es la apologética para ayudar entonces a los hermanos a no caer en ese agujero oscuro en el que yo también entonces estuve en algún momento. Entonces digamos que la apologética ha sido para mí un aliciente como para hacer por otros lo que a mí me hubiera gustado que otros hubiesen hecho por mí. Es decir, dar respuestas racionales de nuestra fe. Es importantísimo que el católico conozca su fe. Si no, no puede dar testimonio, no sabe ni qué significa ser católico. Y aquí Total. estamos pues en el catecismo para enseñarle la doctrina, para hacer conocer la fe. Bien, la iglesia hoy celebra a dos santas, Santa Margarita, nacida en Hungría y casada con Malcolm III, rey de Escocia, que dio a luz 8 hijos. Fue sumamente solícita por el bien del reino y de la iglesia, y a la oración y a los ayunos añadía la generosidad para con los pobres, dando así un óptimo ejemplo como esposa, madre y reina. Esto por el año 1093. También tenemos a Santa Gertrudis, apellidada Magda, virgen, que entregada con mucho fervor y decisión desde su infancia a la sociedad y al estudio, a la soledad y al estudio de las letras, y convertida totalmente a Dios, ingresó en el monasterio cisterciense de Helpta, cerca de Eisleben, en Sajonia de Alemania, donde progresó de modo admirable por el camino en perfección, consagrándose a la oración y contemplación de Cristo crucificado. Falleció el día 17 de noviembre de 1300, a ver, el 17 de noviembre sí, falleció, correcto. La cita bíblica, la cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy, está tomada de Gálatas, capítulo 4, versos de 4 al 6. Dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley, y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. El tema que vamos a ver hoy día es el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, concretamente el subtema Cristo Jesús. Hermano William, por favor, si puede ayudarnos con una breve introducción. Claro que sí, mi hermano. Yo creo que, uy, el Señor sabe cómo escoger muy bien los temas que le va poniendo a cada persona, porque preparando precisamente este tema, uno se da cuenta las maravillas de la iglesia. Y a mí me gusta mucho el tema de siempre ir como a los conceptos, a qué se refiere cada cosa, ¿cierto? Entonces, fíjate, hermano, así como a modo de introducción con este tema, tenemos que destacar eso, plenitud de los tiempos, porque muchas veces hablamos de eso, pero bueno, ¿a qué se refiere la plenitud de los tiempos? ¿Cuándo es eso? Ya fue, no ha sido, va a ser, ¿cierto? Entonces, primero que todo, tenemos que entender que la plenitud de los tiempos se refiere al momento culminante en la historia de la salvación. ¿Y cuál es ese momento?
la venida de Cristo. Ojo, no es la parucía, que es la segunda venida de Cristo, es la venida de Cristo. Entonces, estamos hablando del momento de la encarnación. Y por eso, como lo leía hace un momento el hermano, la expresión viene de la carta de los Gálatas, capítulo 4 versículo 4 un poco más hacia adelante. Allí San Pablo nos explica que Dios envió a su Hijo en el momento perfecto. No antes, no después, sino en el momento perfecto. Todos hemos escuchado la expresión, los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí o no? Entonces, obviamente, en el momento en el que se da la encarnación, es el momento perfecto en el que Dios envía a su Hijo. ¿Y qué pasa cuando le envía? Cumple todas las promesas de la antigua alianza. Por eso es la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque todos en la antigua alianza estaban esperando ese momento. Tristemente, y lo sabemos hoy, nuestros hermanitos del judaísmo siguen esperando ese momento, ¿ya? Porque ellos no creen que obviamente Cristo sea el Mesías, el prometido durante todas esas escrituras. Pero nosotros en el cristianismo tenemos esa seguridad, esa veracidad de que ese momento, esa plenitud de los tiempos, llegó con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo todas las promesas de la antigua alianza y trayendo la redención a toda la humanidad. Entonces, en ese contexto, los numerales que vamos a analizar el día de hoy, del 727 al 730, nos van a explicar cómo el Espíritu Santo obra de una manera muy especial en este momento culminante, revelando a nuestro Señor Jesucristo como la plenitud, ojo, otra vez la palabra plenitud, ¿cierto? Revelando a Cristo como la plenitud del plan de Dios, ¿ya? Entonces, aquí que, no, que estamos viendo que Dios, Padre, tiene un plan, ¿cierto? Entonces, para que ese plan llegue a su plenitud, ¿cierto? A su momento culmen, entonces, tiene que darse en la plenitud perfecta de los tiempos y fue en el momento de la encarnación. Ah, entonces este momento no hace parte de esa plenitud de los tiempos. Claro que sí. Lo que pasa es que la plenitud de los tiempos empezó con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y no se ha acabado. Estamos en la plenitud de los tiempos. Entonces, eso es lo que de pronto a veces algunos hermanos se confunden. Algunos por eso piensan, es que la plenitud de los tiempos fue la encarnación, o sea que después no. Entonces, ¿qué pasó con ese tiempo de vida pública de nuestro Señor Jesucristo? ¿Eso no era plenitud de los tiempos? Claro que sí. Ah, entonces fue en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y hasta ahí entonces fue la plenitud de los tiempos. Entonces, ¿cómo se llaman estos tiempos? ¿Ya? Estos no son los tiempos apocalípticos. Esto no es un post-tiempo de Dios, no. Seguimos en la plenitud de los tiempos. Estamos en la plenitud de los tiempos tan esperada por todo ese pueblo de Dios de la antigua alianza. De hecho, más o menos haciendo algunas cuentas así, más o menos por encima, fueron más o menos 3000 años desde los acontecimientos de Moisés hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a ver en este momento, nosotros en este momento llevamos 2000 años después de que ocurrió todo esto de la encarnación, de toda la vida pública de nuestro Señor. Entonces, imagínate todo lo que nos queda por delante. Y ojo, no me malinterpreten que yo aquí no voy a hacer una falsa profecía, pues de que en el año 3000 entonces se va a dar entonces la parucía y va a venir nuestro Señor Jesucristo. No, eso ya nos lo dijo nosotros Jesús. ¿Cuándo va a ser eso? No se sabe. ¿Por qué? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, para nosotros como católicos, el día y la hora es hoy. La conversión es hoy. Hoy es la plenitud de los tiempos. Entonces, en la plenitud de los tiempos es necesaria esa metanoia, esa conversión. Y la vamos a tener de una manera muy especial gracias a la acción del Espíritu Santo que el Señor nos dejó y que vamos a ahondar un poco más en esa explicación conforme los numerales. Perfecto. Vamos a topar el primer numeral entonces. El 727 dice, toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume
en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías. Todo el segundo capítulo del símbolo de la fe hay que leerlo a la luz de esto. Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se mencionará solamente lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús y su don realizado por el Señor glorificado. Hermano, adelante con su enseñanza, con su explicación. Gracias, mi hermano. Sí, totalmente. Este numeral 727 nos da un muy buen inicio digámoslo así, esta catequesis, ¿ya? Conforme, obviamente, al catecismo. Porque cada que uno está dando una explicación sobre el catecismo, básicamente es eso, una catequesis, ¿ya? Porque es una explicación de lo que nosotros como católicos creemos. Entonces, en este numeral 727, el catecismo nos está enseñando que el Espíritu Santo estuvo en acción desde la encarnación, ¿ya? Contrario a lo que muchas personas dicen, no es que el Espíritu Santo vino a empezar su labor, a empezar su misión, fue después de que nuestro Señor Jesucristo se fue. No, 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 no. De forma especial a partir de ese momento, sí, pero ojo, el Espíritu Santo estuvo en acción desde la encarnación. Sin el Espíritu Santo no hubiera habido encarnación. Partamos de ahí, ¿cierto? Entonces, cuando el Hijo de Dios asumió nuestra humanidad en el vientre de nuestra madre, la Santísima Virgen María, este fue el primer acto de revelación del Hijo al mundo y fue una obra conjunta del Espíritu Santo y de la Virgen María. Ay, más de uno se llevará las manos hacia la cabeza. ¿Cómo así que la Virgen María? Eso es una blasfemia, eso simplemente es obra de Dios. Hermanito que de pronto esté escuchando esta transmisión y tenga de pronto ese pensamiento. ¿Jamás en la vida te has puesto a pensar qué hubiese pasado si la Virgen María hubiera dicho que no? A la Virgen María nadie la obligó. A la Virgen María se le propuso y ella aceptó. Y a esto en la iglesia le llamamos el fiat, es decir, el sí de María. Ella misma se hizo esclava. Todos tenemos un libre albedrío. Por eso podemos decir que esto fue una obra conjunta del Espíritu Santo y de la Virgen María, porque sin el sí de María no hubiera habido tampoco encarnación. Entonces, hace un momento en la introducción dijimos, sin el Espíritu Santo no hubiera habido encarnación, ¿cierto? Ojo, pero también sin la Virgen María no hubiera habido encarnación. Entonces, por eso podemos de una vez decir en este numeral que esto es una obra conjunta del Espíritu Santo y de la Virgen María. Entonces, la misión del Espíritu Santo y de Cristo están unidas desde el principio, ¿ya? Entonces, retomo, obra conjunta entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Pero a partir de ese momento que hay una encarnación y ya está Cristo con su humanidad, incluso desde el vientre, esa misión de Cristo está unida desde el principio al Espíritu Santo. La misión de Cristo no fue en solitario, que eso es lo que mucha gente de pronto termina como asumiendo y ve únicamente la acción de Dios cuando vino Jesucristo, en Cristo, como si el Padre y el Espíritu Santo se hubieran hecho a un ladito y entonces hágale que simplemente la misión es suya, mamá. Hágale, papá, que la misión es suya. No. Ojo, la misión de Cristo estaba unida desde el principio, listo, al Espíritu Santo. Y esta colaboración es fundamental para comprender cómo es que se revela Cristo al mundo como Salvador. Entonces, en este primer numeral vamos a sintetizarlo diciendo que la encarnación es una obra conjunta entre el Espíritu Santo y la Virgen María para que Jesucristo, ya encarnado, comience su misión en colaboración con el mismo Espíritu Santo desde el principio, para que la humanidad pueda comprender cómo es que Cristo se revela al mundo como Salvador. Perfecto, perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante.
Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, nuevamente estamos con ustedes, continuando con el programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuevamente nos acompaña nuestro hermano desde la República de Colombia, William David Toro Restrepo, apologista católico en el canal de YouTube Enfoca tu Fe. El tema que estamos analizando es el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, concretamente el subtema Cristo Jesús, numerales desde el 727 al 730. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y ahí encuentra este material. O se dirige a YouTube, busque Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga y allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Material de más de 3 años de trabajo. Bien, el siguiente numeral es el 728, que dice así. Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y su resurrección. Sin embargo, lo sugiere poco a poco, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Lo sugiere también a Nicodemo, a la samaritana y a los que participan en la fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos les habla de él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar. Hermano William, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Claro que sí, mi hermano. Entonces, ya pasamos aquí al numeral 728 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí, el Catecismo nos subraya algo muy especial, y es que Jesús, durante su ministerio, nos va revelando al Espíritu Santo, pero de manera progresiva, o sea, no es inmediata. Entonces, claro, como decíamos en el numeral anterior, Jesús está en compañía del Espíritu Santo en su misión. Él lo tiene claro desde el principio, pero él nos lo va revelando, obviamente, en la persona de los discípulos, ¿cierto? Porque es en ese momento a los discípulos a quienes se los va revelando y nosotros conocemos esto gracias, obviamente, a lo que ha quedado plasmado en las escrituras y en la tradición. Entonces, nos lo va revelando en los discípulos al Espíritu Santo de manera progresiva, en unos momentos más específicos que otros, pero en cada momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo nos fue revelando al Espíritu Santo. Entonces, lo hace con palabras y lo hace con acciones, como dice obviamente en la lectura. Se nos menciona, por ejemplo, a Nicodemo en esa reunión tan hermosa. Yo sé que algunos católicos de pronto no han sido muy adeptos de la serie de Chosen, porque esta serie, el director es protestante, ¿ya? Dallas Jenkins se llama. Pero el protagonista es católico, ¿ya? Tan católico es que ya al mismo director lo ha puesto a hacer el Santo Rosario, lo acompañó a visitar al Papa. O sea, eso es evangelización pura y dura, literal. Yo digo y confío en el Señor que en algún momento, haciendo y realizando incluso esa misma serie, el mismo Dallas Jenkins puede darnos una sorpresita en algún momento y decir que se hace católico.
quién sabe. Ahí está también la acción del Espíritu Santo. Pero ¿por qué menciono yo a The Chosen? La menciono porque la escena eh, de The Chosen, donde muestran la conversación de Jesús con Nicodemo, a mí me parece hermosísima. El que no la haya visto, por lo menos puede buscarla así. The Chosen, conversación Jesús con Nicodemo. Yo creo que cuando hemos leído las escrituras y hemos visto esa conversación leída, yo creo que ahí la estábamos viendo en blanco y negro, pero literalmente ver cómo la lograron representar, llevar a la pantalla en The Chosen, yo creo que si no fue así, es la forma más cercana que se ha podido hacer de esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo yendo por la noche escondido, oculto entre las sombras para que no lo vayan a ver, él siendo un alto líder del Sanedrín. Pero queriendo conocer entonces a Jesús, le arman esa cita por allá de forma clandestina, y Nicodemo así, entrecubriéndose, y los apóstoles por aquí, por allá, tal cosa. O sea, y luego esa conversación tan profunda, tan teológica, tan impresionante, para hablar de la acción del Espíritu Santo. Donde el mismo Nicodemo siendo, en el momento obviamente que se daba, siendo un teólogo, pero el teólogo, ¿cierto? Siendo obviamente un hombre de fe que era el que les enseñaba a los demás, que era un maestro, Nicodemo. Entonces, no entendía qué era nacer de nuevo. El que no nace del Espíritu no ha nacido de nuevo. En esa época las cosas se entendían de una manera muy literal. Entonces, por eso Nicodemo incluso hasta sugería, pues yo cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre, de mi madre. De hecho, está muerta, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús le explica lo sutil que es obviamente nacer del Espíritu y cómo nos lo va revelando luego, y que se lo menciona también entonces a la samaritana en cuanto al hecho de tomar agua viva para que nunca vamos a tener sed. Y luego hace un discurso eucarístico en todo el capítulo 6 de San Juan, donde nos habla del pan de vida, que tristemente nuestros hermanos separados protestantes han entendido esto como que ese pan de vida es únicamente la acción del Espíritu Santo, pero ya vimos que es una misión conjunta entre Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros aquí, ¿qué podemos concluir de este numeral 728? ¿Ya? De que Jesús revela el Espíritu Santo de manera progresiva, ¿ya? Pero este Espíritu Santo es enviado por el Padre en su nombre y va a estar con nosotros presente siempre. Es decir, que el Espíritu Santo es una promesa de Cristo, porque Él nos lo menciona como el otro consolador, ¿ya? Que acompaña y, ojo, guía a la iglesia. Acompaña y guía a la iglesia, de la misma manera que lo hizo con Jesús y sus discípulos en su momento. Entonces, nosotros, como católicos, aquí vemos, por ejemplo, en ese discurso eucarístico de nuestro Señor Jesucristo, vemos que cuando comulgamos, cuando Él nos dice a nosotros, estaré con ustedes siempre, pero cuando yo me vaya les voy a dejar un consolador, podemos incluso ver, y esto se lo escuché una vez a Monseñor Munilla, él decía, nosotros comulgamos a nuestro Señor Jesucristo, pero hay un momento en el que las especies eucarísticas se terminan de disolver y ya no está el cuerpo y sangre de Cristo allí. Pero, aunque ya no está el cuerpo y sangre de Cristo, permanece con nosotros. Si seguimos en gracia, permanece el Espíritu Santo. Entonces, esa promesa de Jesús cuando Él asciende a los cielos, no solamente es que su cuerpo se fue y que entonces nos dejó el Espíritu Santo, sino que esa promesa también la vemos reflejada al momento en el que nosotros comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos sagrarios vivientes en ese momento, pero en el momento en el que las especies eucarísticas se terminan de disolver y ya no están en nuestro organismo y ya no está presente de forma así literal el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, permanece con nosotros el Espíritu Santo. Entonces es muy hermoso poderlo entender así. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante.
Amigos, estamos nuevamente con el programa Diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, por segunda ocasión, el apologista católico William David Toro Restrepo, desde el canal de YouTube Enfoca tu Fe. Desde ahí desarrolla la apologética. Todos pueden suscribirse a este canal. Bien, el tema que estamos analizando es el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, concretamente el subtema Cristo Jesús, numerales 727 hasta el 730. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, puede dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y allí va a encontrar este material. O puede dirigirse a YouTube, busque Consejo Diocesano de Laicos Latacunga y allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral para su análisis es el 729. Dice: solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado Jesús, promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu de verdad, el otro Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre, porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Hermano William, por favor, ayúdenos con este numeral. Gracias, hermano. Este numeral a mí me parece impresionante. Es impresionante porque aquí viene entonces, incluso dentro de la misma apologética, una controversia muy grande, tanto con algunos hermanos separados, pero muy especialmente con nuestros hermanos ortodoxos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que aquí es donde viene el tema de dónde procede el Espíritu Santo, que obviamente eso es un tema largo pues de desarrollar, pero es algo que tristemente nos divide. Pero bueno, de hecho, es muy bueno que se pueda abordar en algún momento este tema específico. Pero así en cuanto a lo que nos compete este numeral 729 para el entendimiento católico, ya porque aquí este no es un programa obviamente de donde le vamos a dar argumentos o respuestas a los hermanos pues que no comparten nuestra fe, sino que es más para el entendimiento del pueblo católico, ¿ya? Entonces, en este numeral se aborda el momento en el que Jesús anuncia que el Espíritu Santo no solamente va a acompañar a los discípulos, sino que va a estar adentro de ellos, dándoles fortaleza y claridad para comprender y proclamar el Evangelio. Ojo, ojo y ojo, aquí mis hermanos. Hay un nombre que se le ha dado al Espíritu Santo y es el gran desconocido. Y qué triste que en la iglesia tengamos que llamarle al Espíritu Santo el gran desconocido, sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos está acompañando a nosotros en este momento. Obviamente, Cristo dentro de lo que es la Eucaristía, su cuerpo real y presente en la Eucaristía, pero el Espíritu Santo nos acompaña en cada momento. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y poco se le ora al Espíritu Santo. Nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pero nosotros casi no le oramos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se le ora llamándolo, diciéndole que venga, que habite en nosotros. Entonces nosotros constantemente debemos decir, ven Espíritu Santo, ven, habita en nosotros, ilumínanos, ¿cierto? Es Dios mismo.
pero es el gran desconocido porque normalmente no se le llama. Claro, nosotros tenemos la concepción del Padre por cómo se nos ha narrado el Antiguo Testamento. Tenemos la concepción de Cristo por cómo se nos narra el Nuevo Testamento, ¿ya? Ah, pero el cristianismo en su conjunto, como no es católico, ¿ya? Sino que hay muchos hermanos separados, se desconoce la acción puntual del Espíritu Santo, ¿ya? Y ojo a lo que voy a decir acá, porque fíjense que aquí el numeral 729 nos habla de el Espíritu de verdad. Y ojo que esa verdad no es el Espíritu de las verdades, ¿ya? No es el Espíritu de las opiniones, es el Espíritu de la verdad con mayúscula. ¿Y quién es la verdad con mayúscula? Cristo, que es el Verbo encarnado. Entonces el Espíritu Santo nos va a conducir a nosotros a la verdad plena. Y esa verdad plena, ¿quién nos la transmite? O sea, el Espíritu Santo, ¿a quién ilumina para transmitir esa verdad de manera cierta? Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es la columna y el soporte de la verdad. Hagan el intento, mis hermanos. Pregúntenle a cualquier hermanito separado. Así, sin hablar primero antes de nada de Biblia. Y pregúntele así, para usted, ¿qué es la columna y el soporte de la verdad? Le van a decir, la Biblia es la columna y el soporte de la verdad. ¿Por qué? Por el tema de la sola escritura, ¿ya? Porque solo la Biblia. Pero resulta que la misma Biblia nos está diciendo que la columna y el soporte de la verdad es la iglesia. Pero esa iglesia no actúa sola, porque si estuviera sola, entonces no podría ser columna y soporte de la verdad. Esa iglesia actúa siendo columna y soporte de la verdad por la promesa de Cristo de recibir el Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo es el depositario de la verdad y no de las verdades ni de las opiniones, esa verdad tiene que estar en un solo lugar, porque si no, el Espíritu Santo no puede estar transmitiendo diferentes tipos de verdad y que algunas de ellas incluso sean contradictorias en sí mismas. Entonces, la verdad es una. Esa verdad es Cristo, pero ese Cristo tiene que ser transmitido de manera objetiva, no de manera subjetiva. Es decir, los que creen, es que yo creo que Cristo es así, otro dice que yo creo que es así, otros dicen que cree que es así y otros dicen que cree que es así. Y esas opiniones se contradicen en sí mismas. ¿A quién le creo? Entonces, yo para poder tener una claridad objetiva de a quién le voy a creer, yo tengo que ver en dónde está la acción real del Espíritu Santo. Y yo para entender eso, tengo que ver a quién es que Jesús le prometió eso. Por eso dice Lucas 10:16, Jesús le dice a sus discípulos, el que a ustedes escucha, a mí escucha. Y el que a mí escucha, escucha el que me envió, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a escuchar a la iglesia? A través del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, como el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, ¿ya? Dentro de los apóstoles, dándoles fortaleza y claridad para comprender y proclamar el evangelio, entonces cuando Jesús muere, cumple su promesa. Cumple su promesa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y exhala, ¿recuerdan qué fue lo que pasó en Juan 20, del 21 al 23? Jesús exhala sobre los apóstoles, sopla. ¿Y qué es lo que sopla? El Espíritu Santo se los da ahí a los apóstoles y les da el poder de perdonar pecados. Al que ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Juan 20, del 21 al 23. Les sopla el Espíritu Santo. Pero también ¿en qué momento se sopla el Espíritu Santo? ¿Recuerdan Génesis? En Génesis, Dios Padre, cuando le da el alma, el aliento de vida al ser humano, ¿qué hace? Infunde, sopla. Por eso nosotros hablamos del Espíritu Santo como el Rúa. ¿Y qué es Rúa? Es el soplo de Dios. Entonces ese soplo de Dios, que siendo la palabra, la palabra Cristo y el soplo del Espíritu Santo, entonces vemos cómo el ser humano adquiere vida a través de ese soplo del Espíritu Santo, que lo hemos tenido entonces incluso desde el mismo Génesis, ¿ya?
Lo que pasa es que ha sido progresivo. En este momento es mucho más objetivo el Espíritu Santo como su acción en nosotros mismos, ¿ya? Entonces, en el momento en el que Jesús entrega su vida en la cruz y exhala y sopla, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué hace? Pues le entrega el Espíritu Santo al mundo como un don que actúa en cada creyente, otorgándonos el poder de ser testigos fieles de su amor y de su verdad. ¡Qué maravilla! Bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, William David Toro Restrepo, apologista católico en el canal de YouTube Enfoca tu Fe, nos acompaña desde nuestra hermana República de Colombia. El tema que estamos tratando es el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, concretamente el subtema Cristo Jesús, numerales 727 a 730. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Les invito a suscribirse a los que no puedan ver este programa en este momento, los que no pueden escuchar Radio Latacunga, a suscribirse al canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del catecismo. O también en el canal de Radio Latacunga en Facebook. El último numeral, el 730, dice así: por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su espíritu en las manos del Padre en el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte, de modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me envió, también yo os envío. Hermano William, ahí está este numeral para que lo explique, por favor. Claro que sí, mi hermano. Entonces, tenemos numeral 730. Finalmente, entonces, aquí el catecismo nos explica que en la ascensión, nuestro Señor Jesucristo culmina su misión en la tierra. Ojo, su misión como persona así que anduvo con los discípulos. ¿Por qué? Porque obviamente sigue estando presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies eucarísticas, ¿cierto? Pero culmina su misión en la tierra y nos envía al Espíritu Santo como guía y como fuerza de la iglesia. Entonces, en Pentecostés, la misión de Cristo y el Espíritu Santo alcanza su plenitud. Y ojo, que adivinen quién estaba también ahí en ese Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando empezó la plenitud de los tiempos? ¿Ah? Que lo explicamos ahorita, que en esa plenitud de los tiempos, cuando empezó un trabajo conjunto, y que en ese trabajo conjunto estaba entonces nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, dando su sí para que empezara esa plenitud de los tiempos a través de la encarnación. Pues resulta que aquí, en esta plenitud de la misión de Cristo y del Espíritu Santo, pues quien estaba acompañando a los apóstoles que estaban muertos del miedo era nuestra Madre, la Virgen María. Obviamente a mí me encanta siempre meter el tema de la apologética en toda charla, ¿cierto? Entonces yo por eso digo, a mis hermanos separados, ¿cuál es la única iglesia que a hoy todavía sigue orando en compañía
de la Virgen María, la Madre de Jesús, como lo hicieron los apóstoles en ese momento de Pentecostés, donde se recibe de forma plena el Espíritu Santo, porque también lo recibió la Virgen María allí mismo. Ella estaba junto con ellos, también recibió esas lenguas de fuego, donde comenzaron a hablar entonces en diferentes idiomas, pero todos se entendían que eso es algo muy eh, hermoso que hay que entender del tema del don de lenguas, que no es simplemente hablar un montón de trabalenguas y que nadie entienda. El mismo San Pablo en la carta a los Corintios nos dice que cuando hay alguien que tenga don de lenguas, si no hay alguien que tenga don para traducir eso, no tiene sentido ese don de lenguas. Si no hay alguien que traduzca ese mensaje, no tiene sentido el don de lenguas. Y entonces el don de lenguas más real y de manera más plena que tenían los apóstoles era que a partir de ese momento de Pentecostés y el Espíritu Santo estaba con ellos salieron y en cabeza de Pedro se hizo la primer predicación de la iglesia y se convirtieron más de 3.000 personas. Recordemos lo que dijo Jesús en su promesa: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando a tiempo futuro. Edificaré. Pedro da la primer prédica después del Pentecostés ya con el Espíritu Santo y se convierte en más de 3.000 personas, edificando la iglesia. ¿En cabeza de quién? En cabeza de Pedro, esa piedra. ¿Ya? Pero también estuvo entonces allí la Virgen María. ¿Y qué pasó? Que vinieron muchos judíos que eran de muchos lugares y que hablaban otros idiomas. Y los apóstoles les entendían y les hablaban y todos entendían. Eso es un don de lenguas. Eso es un verdadero don de lenguas. Lo tenía también, por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, que cuando iba a confesar, llegaba, por ejemplo, alguien de Alemania a confesarse y hablando en alemán y el padre Pío le entendía. Y el padre Pío, cuando le hablaba, esta persona también entendía y podían estar hablando un idioma diferente, pero allí estaba el don del Espíritu Santo para ese tipo de cosas en las lenguas. Entonces, esa es como la vivificación del Espíritu Santo en la iglesia, dándole esa fortaleza, dándole ese sello de que es que nos está acompañando como guía, como fuerza. Entonces, la misión de Cristo y el Espíritu Santo en ese Pentecostés alcanza su plenitud. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y da inicio al tiempo de la iglesia. Por eso veíamos ahorita que explicamos primera de Timoteo 3:15, que la columna y el soporte de la verdad es la iglesia, pero porque el Espíritu Santo está presente allí, en la iglesia. Entonces, un tiempo que dura hasta hoy, ¿ya? Y en que el Espíritu Santo sigue revelando a Cristo al mundo. Por eso nosotros no podemos ser solo Biblia, porque a partir de Hechos de los Apóstoles, que ni siquiera tiene un final específico en la Biblia, ¿ya? El libro de los Hechos de los Apóstoles llega hasta el capítulo 28, pero no tiene un final concluyente. Entonces, Hechos 29 somos todos nosotros viviendo la iglesia en este momento, ¿ya? Ese capítulo 29 de Hechos somos nosotros, la vida de la iglesia en este momento, la vida de los santos, la vida de las conversiones, de esa metanoia que el Espíritu Santo ha hecho. Como decía el hermano Fernando Casanova, que hay que orar mucho por él, por ese alejamiento que ha tenido, pero recién empezaba su conversión, él decía que el Espíritu Santo no saca gente de la iglesia, mete gente a la iglesia. Entonces, qué bueno que él incluso pudiera escuchar sus propias palabras en esos momentos de conversión, porque el Espíritu Santo no saca gente de la iglesia. El Espíritu Santo mete gente a la iglesia. Entonces, esa acción del Espíritu Santo, la plenitud de los tiempos, la estamos viviendo. Inició con la encarnación, se vivenció y nos transmitió nuestro Señor Jesucristo de manera progresiva el Espíritu Santo, pero hoy en día la seguimos viviendo. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos en la parte final de nuestro programa Un Pueblo que Camina. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través de Facebook, a través de YouTube. Un saludo en especial a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes religiosos, religiosas
y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la iglesia. Un saludo para todos esos apologistas de Colombia, de Perú, de Ecuador, de todo el mundo que últimamente están dando dura batalla en el mundo virtual. Bien, hermano William, muy agradecidos por ese tiempo, por esa experiencia, por ese conocimiento, para compartir con nosotros este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin haber escuchado un mensaje final, por favor. Claro que sí, mi hermano. Entonces, como mensaje final, que nos quede resaltado en nuestra mente y en nuestro corazón la expresión plenitud de los tiempos, ¿ya? Porque es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo revela el amor de Dios de manera perfecta. Y el Espíritu Santo se hace posible que esta revelación llegue a cada corazón y que se mantenga viva la iglesia. Que se mantenga viva la iglesia. El hecho de que la iglesia haya durado tantos siglos, desde que empezó hasta hoy, es un milagro impresionante. Ninguna institución ni cosa en el mundo ha durado tanto y de la manera que lo ha hecho la Iglesia Católica. Ni siquiera el mismísimo Imperio Romano, que de hecho ya es cristiano. Entonces, y fíjense lo que fue en su tiempo, ¿ya? Entonces, para que la iglesia se mantenga viva, ha tenido que tener la acción del Espíritu Santo. Entonces, en estos 4 numerales que acabamos de ver, de analizar, de meditar, el catecismo nos ha mostrado cómo la acción conjunta de Cristo y el Espíritu Santo transforma la humanidad y nos permite que participemos de manera activa en el plan divino de salvación. Excelente, muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un pueblo que camina. Nos volveremos a ver este próximo sábado con un nuevo invitado y un nuevo tema. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga y a portarse bien. Gracias, hermano William. Hasta la próxima. Gracias, Dios los bendiga. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.